Hoy nos sumergimos en un conjunto de fuentes que, la verdad, suena a, no sé si a genialidad o a una locura. Es que es provocadora. Totalmente. Estamos hablando de 7 cartas muy cortitas del siglo I, enviadas a 7 iglesias en lo que hoy es Turquía. Y a ver, la lectura obvia es que son como postales antiguas. Sí, mensajes para esa gente en ese momento. Exacto. Pero la tesis que vamos a explorar hoy es mucho más audaz. Propone que estas 7 cartas son en realidad un código, un mapa profético de los 2000 años de historia de la Iglesia. Desde Pentecostés hasta nuestros días. Es como tener un código en las manos. 7 mensajes, 7 ciudades, y la pregunta es si el orden en que fueron escritas es la clave que lo descifra todo. Es una idea fascinante, sin duda. Y para entenderla, el contexto es fundamental. No eran iglesias abstractas, eran comunidades reales en la provincia romana de Asia. Personas de carne y hueso. Claro. Y su selección y orden no parecen ser al azar. Fíjate que las fuentes señalan algo increíble. Las 7 ciudades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y las demás: Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas mismas. Se encuentran en una ruta postal natural, secuencial. Un mensajero que llegaba al puerto de Éfeso habría entregado las cartas en exactamente ese orden. O sea que no es una lista aleatoria. Hay una geografía intencional detrás de todo esto. Exacto. Y me imagino que el número 7 tampoco es coincidencia. Para nada. En la simbología bíblica, el 7 es el número de la totalidad, de lo completo, de la perfección. Entonces, al elegir 7 iglesias en un orden específico, el autor, Juan, podría estar sugiriendo que estos mensajes no eran solo para ellas. Sino para toda la Iglesia a través de todo el tiempo. Exacto. Es una insinuación muy potente desde el inicio. Ok, bueno. A ver, vamos a desglosar esto. Las fuentes dicen que hay varias capas para leer estas cartas, como esas imágenes en 3D que hay que ver de distintas formas. ¿Cuál sería la primera capa, la más obvia? La primera es la que los académicos llaman la visión preterista o histórico local. Es la más sencilla. La más directa. Sí, que cada carta fue escrita para una iglesia real del siglo I, abordando sus problemas y virtudes específicas. Que si Éfeso perdió el fervor, que si la Odisea era arrogante, mensajes literales para un momento y lugar. Punto. Tiene todo el sentido del mundo. Pero hay más, ¿verdad? Porque, digo, esos problemas suenan bastante familiares hoy en día. Exactamente. Y esa es la segunda capa, la visión perenne o contemporáneo universal. Ok. Esta perspectiva dice que las 7 iglesias son arquetipos, 7 tipos de iglesia que existen en todas las épocas. Incluida la nuestra. Claro, siempre hay iglesias perseguidas como Esmirna, o iglesias tibias como la Odisea. Esto nos permite usar las cartas como una especie de diagnóstico para cualquier congregación. Vale. Hasta aquí todo muy lógico, mensajes históricos y a la vez atemporales. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. La tercera capa. La historicista, o profético secuencial. Esa misma. Esta es la interpretación más controvertida y la más ambiciosa. Propone que las 7 iglesias, en su orden exacto, representan 7 eras consecutivas de la historia de la iglesia. O sea, Éfeso no es solo Éfeso. No. Éfeso es la iglesia apostólica. Esmirna es la iglesia perseguida por Roma. Y así, hasta hoy. Una línea de tiempo profética. Y lo crucial, según entiendo, es que no tenemos que elegir una sola de estas visiones. Precisamente, los defensores de esta idea hablan de una interpretación múltiple. El mensaje pudo ser 100% literal para un creyente en Sardis en el año 95. ¿Ok? Y a la vez, ser un arquetipo universal de una iglesia moribunda, y además encajar perfecto con la descripción de la era de la Reforma Protestante 1500 años después. La idea es que la profundidad del texto se revela con el tiempo. De acuerdo. Pues vamos a ponernos las gafas de esa tercera capa, la historicista, y a recorrer ese mapa. Empecemos por el principio. Primera parada del cartero, Éfeso. Éfeso es el punto de partida. La era apostólica que las fuentes sitúan entre los años 33 y 100. La iglesia del inicio, sí. Y el nombre Éfeso se ha relacionado con la palabra deseo ardiente. Y encaja, ¿no? Es la iglesia del libro de los Hechos. Ferviente, trabajadora, doctrinalmente pura. La era dorada, digamos. Pero recibe una advertencia muy seria.
has dejado tu primer amor. O sea, la era perfecta ya tenía una grieta en su fundación. Esa es una observación clave. Desde el mismísimo principio hay una advertencia. Pueden estar haciendo todo bien, la doctrina, el trabajo, la disciplina, pero el motor, la pasión original, ya empezaba a enfriarse. Los que defienden esta teoría ven aquí el presagio de todo lo que vendría después. La tendencia de la fe a convertirse en una institución, una rutina. Exacto. Una teología correcta, pero sin corazón. De un amor que se enfría, pasamos a un mundo que arde. La siguiente parada es Esmirna, y el tono cambia por completo. Radicalmente. Si Éfeso es deseo ardiente, Esmirna es sufrimiento. Correspondería a la era de la persecución del año 100 al 313. El nombre, Esmirna, ¿no tiene que ver con la mirra? Directamente. La mirra es esa resina amarga que se usaba para embalsamar a los muertos. El simbolismo es brutal. Esta es la iglesia que sufre bajo las grandes persecuciones del Imperio Romano. Y el mensaje que reciben es de puro ánimo, cero críticas, y se les habla de una tribulación de 10 días. Hay historiadores que de verdad conectan eso con 10 persecuciones específicas. Bueno, es uno de los puntos más debatidos. Algunos historiadores cristianos desde la antigüedad identificaron 10 olas de persecución imperial muy severas, desde Nerón hasta Diocleciano. ¿Qué fue la peor? La peor de todas. Para los defensores del modelo, que el texto mencione 10 días es una evidencia muy fuerte. Para los escépticos, es una coincidencia, o el 10 solo significa un periodo completo pero limitado. Entiendo, pero el mensaje de consuelo es clarísimo. Cristo se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Les dice, sé lo que es el martirio, y hay resurrección del otro lado. Y justo después de la peor persecución, en el 313, Constantino legaliza el cristianismo. El sufrimiento termina. Esto tiene que ser bueno, ¿no? Y eso nos lleva a Pérgamo. Pues ahí está la gran paradoja de esta interpretación. Lo que la historia ve como el gran triunfo de la Iglesia, este modelo lo ve como el inicio de su mayor problema. Exacto. Pérgamo, la tercera era, del 313 al 590. Y su nombre puede significar casada o elevada. ¿Casada? ¿Con quién? Con el poder, con el Estado, la Iglesia pasa de ser la perseguida a ser la privilegiada. Este matrimonio trae paz y estatus, pero a un costo altísimo. El texto dice que en Pérgamo está el trono de Satanás. Es una frase durísima. Durísima. Los intérpretes de esta línea no creen que sea un demonio literal sentado ahí, sino la fusión tóxica del poder imperial y la autoridad de la Iglesia. La Iglesia gana el mundo, pero empieza a perder su alma. Absorbiendo ritos paganos, adoptando una estructura de poder mundana. Un momento. Este modelo del matrimonio con el Imperio Romano es muy potente, pero también es muy romano, muy europeo. ¿Qué pasará con las iglesias de Etiopía o de Persia? ¿También se casaron con el poder? Este parece el primer punto débil de la teoría. Y esa es, sin duda, una de las críticas más importantes y válidas al modelo. El eurocentrismo. Claro, los defensores argumentan que la teoría se centra en la corriente principal, la dominante, la que más influiría en la historia global, que en ese momento era el eje Roma-Constantinopla. Pero la crítica es totalmente pertinente. De acuerdo. Entiendo el matrimonio en Pérgamo, pero las fuentes hablan de una corrupción más profunda en la siguiente etapa. Tiatira. ¿Qué cambia? Es una excelente pregunta. La diferencia es la escala, la institucionalización. Si Pérgamo fue el compromiso, Tiatira es el sistema. Esta es la era medieval, del 590 al 1517, el periodo más largo. Y aquí aparece la figura de Jezabel, ¿no? La reina del Antiguo Testamento. Sí, pero en esta interpretación, Jezabel no es una mujer, es un sistema religioso. La Jezabel bíblica introdujo la idolatría en Israel. Y persiguió a los profetas. Exacto. Aquí simboliza un sistema eclesiástico que, aunque hace grandes obras, y se le elogia por su servicio, las catedrales, las universidades. O sea, había cosas buenas. Claro, pero al mismo tiempo introduce y tolera doctrinas que los intérpretes consideran idolatría espiritual. La venta de indulgencias, el purgatorio, el texto lo llama fornicación espiritual. Entiendo.
una fachada de obras impresionantes, pero con un núcleo corrompido. La reacción a eso parece inevitable y nos lleva a la quinta iglesia, Sardis. Exactamente. Sardis representa la era de la Reforma, de 1517 a 1750. Y el mensaje que recibe es quizás el más devastador de todos. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¡Qué frase! O sea, la Reforma no fue solo por teología, fue un intento de reanimación o un cuerpo clínicamente muerto. Esa es la imagen. La cristiandad pre-reforma era una institución con una apariencia imponente, pero espiritualmente vacía. La Reforma, con Lutero, Calvino, es vista como un despertar. Pero un despertar parcial, por lo que veo. Parcial. Y eso es crucial. El llamado a Sardis es despierta y afirma las otras cosas que estaban para morir. Se reconoce el avance, pero se advierte que el trabajo no está terminado. Los reformadores son ese pequeño remanente que no había manchado sus vestiduras. Después de una crítica tan dura, uno esperaría que la siguiente etapa fuera peor. Sorprendentemente, no. Es todo lo contrario. La era que sigue, representada por Filadelfia, es casi un oasis de elogios. Filadelfia. Amor fraternal. Exacto. Correspondería a la gran era misionera, de 1750 a 1900 más o menos. ¿Y qué la hizo tan especial? Fue una época de enormes avivamientos espirituales en Europa y América, que se tradujeron en un movimiento misionero global sin precedentes. La era de William Carey y Hudson Taylor. Y se le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, que se interpreta como la oportunidad global para la predicación del Evangelio que se abrió en esos siglos. Lo que me llama la atención es que se le elogia por tener poca fuerza. Eso va contra toda lógica institucional que siempre busca más poder, más influencia. Ahí está el núcleo del elogio. A diferencia de Pérgamo o Tiatira, esta no era una iglesia apoyada en el poder del Estado. Eran individuos, pequeñas sociedades. Con poca fuerza institucional, pero que lograron una expansión global por la fuerza de su convicción, dependiendo de esa puerta abierta. Un viaje increíble. Y eso nos trae a casa, a la última iglesia, la séptima, la que supuestamente describe nuestra propia era, la Odisea. Y la descripción es incómoda, profundamente incómoda. La Odisea se asocia a la era contemporánea, desde principios del siglo XX hasta hoy. Su nombre significa juicio del pueblo. Y la antigua Laodicea era una ciudad riquísima, ¿no? Increíblemente rica. Famosa por sus bancos, su industria textil de lana negra y una escuela de medicina que producía un colirio para los ojos. Y el paralelo es dolorosamente obvio. Directo. La iglesia de la Odisea dice, yo soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad. Es la iglesia autosuficiente, que mide su éxito en números, edificios, presupuestos, pero la evaluación de Cristo es la opuesta. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Exacto. La crítica no es tanto a su doctrina, sino a su actitud. Es la tibieza, ni fría ni caliente. Una fe cómoda, complaciente. Aquí tengo que preguntar, ¿cómo se distingue esa tibieza espiritual de un intento genuino por ser culturalmente relevante? Muchas iglesias hoy luchan por conectar con la sociedad. ¿Dónde se cruza la línea? Esa es la pregunta del millón. Las fuentes sugieren que la línea se cruza cuando la iglesia empieza a tomar sus valores más de la cultura que la rodea que de su propio mensaje. Cuando el confort material se confunde con bendición espiritual. Y cuando la opinión del pueblo, recordemos el significado de la Odisea, importa más que la evaluación divina. La tibieza no es falta de actividad, sino falta de una temperatura espiritual distintiva. Ok, hagamos una pausa. Hemos recorrido este mapa, y es una teoría muy coherente, casi demasiado perfecta. Ya mencionamos el eurocentrismo. ¿Cuál es el principal argumento en contra? El más grande y obvio es que el propio libro de Apocalipsis nunca dice explícitamente, oigan, esto representa 7 eras de la historia. Es una interpretación, una deducción, no hay un versículo que lo confirme. Además del problema de las fechas, que cada intérprete las mueve un poco. Claro, hay subjetividad. Y la crítica más fuerte es que la realidad siempre es más compleja. Nunca hubo una época en que todas las iglesias del mundo fueran iguales. Exacto. En cualquier momento de la historia, los 7 tipos han coexistido.
Totalmente. Hubo congregaciones fieles en plena Edad Media, y seguro que había iglesias tibias en la era de las misiones. Entonces, ¿cuál es la defensa? ¿Qué responden los que sostienen este modelo? Su respuesta se basa en 2 puntos. Primero, que el modelo no busca describir a cada iglesia, sino la tendencia dominante, el espíritu de la época de la cristiandad más visible. La que marcó la pauta. Eso. Y segundo, insisten en que la convergencia de evidencias es demasiado fuerte para ser coincidencia. El orden geográfico, el significado de los nombres, las descripciones históricas, para ellos, todo apunta a un diseño deliberado. Así que, resumiendo, estas cartas pueden ser mensajes literales, arquetipos universales o este sorprendente mapa profético. Y lo fascinante que concluyen las fuentes es que al final no importa qué modelo prefieras. ¿Por qué? Porque el llamado a la acción es idéntico en los 3 casos y se repite 7 veces. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El verdadero valor no es ganar un debate sobre fechas. No. Es el profundo autoexamen que provocan. La pregunta no es ¿en qué era vivimos?, sino ¿a cuál de estas descripciones nos parecemos más ahora mismo? Y después de todo este análisis, esa pregunta final sobre la Odisea resuena de una forma distinta. Si esta progresión tiene algo de verdad, y nuestra era es materialmente rica y espiritualmente tibia, ¿qué exige realmente el consejo de Cristo de comprar oro refinado en fuego? ¿Qué significa ser espiritualmente rico en un mundo donde el éxito visible parece ser la única métrica que importa? Eso es algo en lo que pensar.